Hola, este ejemplo lo puedes utilizar como una orientación o una guía para la elaboración de la práctica calificada número 2. Y te voy a mostrar por aquí los elementos que debe contener. El esquema de redacción, que es lo primero que vas a realizar, tiene que tener 4 párrafos, lógicamente. Introducción, desarrollo por definición, desarrollo por causalidad y cierre. Vamos a revisar el primer párrafo, que es el de introducción. Como puedes apreciar, comenzamos con la contextualización, en la que ya sabes, tiene que haber 2 datos bien citados y la información que explica. Por otro lado, en la razón a favor y la razón en contra, hay que mencionar directamente por qué sí o por qué no estamos de acuerdo o las dos razones que pueden coexistir en esta controversia. Luego planteamos la pregunta, colocamos la respuesta a esa pregunta, no se explica, sencillamente se dice si sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice la pregunta. En este caso, por ejemplo, nos consultan si consideramos que la música influye significativamente en el aprendizaje y la tesis que se ha planteado es, se ha especificado que no es cualquier música, entonces para que vaya por la línea que nosotros queremos, la música instrumental de tempo moderado influye, que es lo que me están preguntando, significativamente o de forma positiva, por ejemplo, lo mencionaba aquí, en el aprendizaje, exactamente lo que nos están planteando. Y luego pongo la anticipación, una frase bastante directa. En continuación, se sustentará con argumentos sólidos. No se explica específicamente de qué se va a hablar. Sencillamente se hace una transición entre ambos párrafos. Luego continuamos con el párrafo de desarrollo por definición. Recuerda, la idea principal debe incluir tesis porque argumento. Y recuerda que los argumentos deben ser diferentes. El argumento de definición es uno y el de la causalidad es otro. Lo único que no varía es la tesis porque es la idea que vamos a mantener. En este caso, el argumento número 1, que es el de definición, plantea lo siguiente. Sí estoy de acuerdo con que la música instrumental influye de manera positiva en el aprendizaje porque, y aquí viene el argumento, genera una regulación psicoambiental que optimiza tu concentración o su concentración del estudiante, nos referimos, ¿no? Entonces, he marcado la palabra o la frase regulación psicoambiental porque esa es la que, como está en la argumentación, está en la parte del argumento, es la que voy a utilizar para definir. Recuerda, la palabra se escoge del argumento, no de la tesis. Después de la coma y el por qué viene el argumento. Número 1. De ese argumento es que yo voy a retirar o voy a tomar la palabra a definir. Y aquí está, como puedes ver, concepto, regulación psicoambiental, verbo es, género próximo, un proceso de doble acción y diferencia específica, porque hay muchos procesos de doble acción, como la comunicación, por ejemplo, consiste por un lado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está toda la parte interesante de la diferencia específica. Luego vienen las 3 ideas terciarias. Con esto estoy explicando la definición. La primera y la segunda idea terciarias son un poco más teóricas y en la tercera se agrega un ejemplo o un caso o una estadística que tiene que estar citada. En este caso hemos utilizado a Schaffer y Solleitmeyer en el año 2009. Y esta cita se explica, con valga la redundancia, las dos explicaciones que vienen después. Luego reiteramos tesis. No olvides, esto es muy importante, a veces aquí se nos pasan algunos elementos, hay que corregir siempre. Luego viene el desarrollo por causalidad. En el desarrollo por causalidad tienes la tesis y luego porque argumento número 2. Como verás, este argumento es distinto al anterior. Lo que se mantiene es la tesis, lo que cambia es el argumento. Para causalidad te he planteado dos aspectos o dos formas de esquematizar. No es obligatorio que hagas las dos, pero si a ti te sirve porque te da paz, tranquilidad y te da claridad, hazlo, no hay ningún problema. Entonces empiezo con el gráfico, como verás, estoy aquí teniendo la división, voy a colocar con otro color para que se aprecie. Entonces tengo la tesis, la música instrumental de tempo moderado influye de forma notablemente positiva en el aprendizaje. ¿Por qué? Y aquí viene el segundo argumento. ¿Por qué? Porque su efecto en la reducción del estrés y la ansiedad académica crea un estado mental más propicio para el enfoque y el estudio. Entonces, la A viene a ser la tesis, la música instrumental de tempo moderado. No pongo todo lo demás para que la frase sea pequeña y además esa primera parte de la tesis es la que me ayuda un poquito más a explicar o a entender. Dame un segundo porque me parece que aquí se movió. Bueno, ya no vamos a tocar aquí porque si no se nos puede malograr. Pero luego esto me lleva a las siguientes consecuencias. Mira, música instrumental de tempo moderado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que genera? Que se activen las respuestas
psicológicas de relajación, o fisiológicas, perdón, de relajación. Cuando se activan las respuestas fisiológicas, ¿qué pasa con ello? Esto induce, a su vez, ¿a qué? A un estado de calma y reducción de la percepción de amenaza. Y cuando tú reduces la percepción de amenaza y te pones en un estado de calma, se reduce el estrés y la ansiedad académica. Debajo de las ideas secundarias, que son B y C, aparecen las terciarias. Esta terciaria tiene su cita, el efecto directo de la música en la recuperación biológica del organismo, y la tercera, es decir, la idea secundaria C, tiene también su cita, que confirma la influencia de la música en la regulación de la ansiedad. Y ambas citas se explican con dos ideas más. Esto, por eso le he puesto las letras para que me sigas, y te pongo aquí los verbos para que también me sigas. Yo utilizo cada letrita y cada verbo para unirlas luego en el esquema numérico. Recuerda que la idea principal une A, que es el primer eslabón, con el último, que es D, que es el argumento final. Entonces aquí tengo, lógico, lo que ya había colocado acá en idea principal, exactamente lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y luego voy pasando a idea secundaria. La primera idea secundaria es A más B, que la música instrumental de tempo moderado genera la activación de respuestas fisiológicas de relajación. Y eso es lo que digo. La música instrumental genera activación de respuestas fisiológicas. Voy a ir pasando para que sea un poco más veloz esto y puedas apreciar todos los elementos. Esta idea secundaria se explica con la cita de la idea terciaria y las dos ideas que detallan, ejemplifican o dan un poquito más de aclaraciones en torno a la cita. Explicamos la cita, por eso explicación 1, explicación 2. Luego viene la segunda idea secundaria, que es B más C, los dos eslabones intermedios. Activación de respuestas fisiológicas induce a un estado de calma y reduce la percepción de amenaza, que es exactamente lo que te digo aquí en el centro, de B a C, induce. Una vez que tengo esto, continúo con mi idea terciaria, que contiene la cita. El estudio de Panteleva confirma la influencia, bueno, el estudio de Panteleva y otros, porque es un estudio con más de un autor, confirman, Panteleva et al., confirman la influencia de la música en la regulación de estados emocionales, especialmente en la ansiedad, y aquí explico con dos ideas. Luego, la siguiente idea secundaria es C más D, con el verbo que va a unir, que es conduce. Entonces, C, inducción del estado de calma o estado de calma y reducción de percepción, conduce a reducción de estrés y ansiedad académica. Vamos a ver. La inducción de un estado de calma y la reducción de la percepción de amenaza llevan a la reducción del estrés y la ansiedad académica. Aquí podemos hacer una corrección porque parece que no hemos respetado nuestro conduce. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar la inducción, conducen a la reducción del estrés y la ansiedad. Por consiguiente, aquí reiteramos tesis, ¿no? La música instrumental de tempo moderado es un factor clave que influye en el aprendizaje. Lo estoy utilizando aquí, estoy diciéndolo con unas palabras distintas, pero la idea es exactamente la misma. Voy a bajar el cierre a la siguiente página para que lo puedas apreciar. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. El cierre. Comienzo con el nexo de cierre, que va a ser en conclusión. Luego reitero la tesis y sintetizo los dos argumentos. Aquí está. La música instrumental de tempo moderado influye en el aprendizaje. Esta es la parte tesis, la voy a marcar con este color. Y el resto es la síntesis de argumentos. Optimiza su concentración a través de una regulación psicoambiental, primer argumento, y mitiga la ansiedad académica mediante la modulación fisiológica, psicofisiológica, que es lo que te menciona en la parte interna, ¿no? Entonces estoy tratando de sintetizar de manera muy puntual todo lo que se ha mencionado. Y aquí terminamos con el comentario crítico, que incluye dos propuestas que tienen solución e impacto. Solución número 1, implementar zonas de estudio musicalizadas, y aquí está el impacto. Solución 2, desarrollar talleres o guías breves para bienestar o sobre bienestar y hábitos de estudio, y aquí viene su impacto. ¿Cómo esto se ve en un texto? De la siguiente forma. Como puedes apreciar, te he colocado aquí algunos detallitos y he planteado colores distintos para que puedas apreciar que está el dato, como puedes apreciar aquí, hasta acá. Todo esto es el dato, toda esta información que está resaltada. Y luego vienen bien claramente dos oraciones, que son las dos explicaciones. La primera habla acerca de que la música se ha consolidado a lo largo de la historia, y la siguiente dice que el constante desarrollo y presencia global de la música han servido para promover la diversidad y la conexión. Y luego tengo el segundo dato, está aquí la cita, con sus dos explicaciones, y es notorio que son dos oraciones.
Después de ello viene la razón a favor, que como puedes ver ahí se enciende, y luego viene la razón en contra. Después de ello se presenta la controversia y por último planteo mi tesis y la anticipación. Con eso terminas el párrafo de introducción. Luego seguimos con el párrafo de definición. Te he marcado también. Aquí está la idea principal, la voy a poner en negrita y no te olvides que aquí está el por qué genera. Vamos a ponerlo con este color. Y luego lo que está marcado aquí resaltadito es porque dependiendo de cómo quieras presentar, en algunos casos, por ejemplo, yo puedo decir, para entender esta idea hay que definir la palabra regulación ambiental, qué significa tal cosa, y lo pongo todo en una sola oración. O puedo optar por utilizar una oración de enlace solo para presentar la palabra que voy a definir y luego mencionar la definición de manera total y completa. Entonces, esas dos opciones existen. Hay ejemplos dentro de la plataforma en las que se utiliza esta frase de enlace como de bisagra. ¿Se puede? Sí se puede. Solo en esos casos, porque esta oración no es que afecte el sentido, solamente sirve para funcionar como bisagra, es decir, como enlace entre una idea y la siguiente, para que pueda fluir la lectura de una manera un poco más agradable. El resto sigue igual. Luego tengo, por ejemplo, la primera idea terciaria, que como ves se enciende aquí, desde cuando nos referimos hasta estudiante. La segunda idea terciaria, que comienza en por otro lado, recuerda que estoy aquí utilizando algunos nexos para agregar información. Y la tercera idea terciaria que acaba de encenderse en este momento y que sabes perfectamente que sirve para poder presentar el ejemplo. En este caso se ha utilizado la cita del metaanálisis de Schaffer y de Sedlmeier y luego explico eso con dos ideas. Aquí está la explicación número 1 y aquí está la explicación número 2. Después de ello, sigue la reafirmación de la tesis o la reiteración de tesis. Paso a la causalidad, que he utilizado nuestro esquema. He presentado las dos formas del esquema para que te ayudes. La primera idea, que es la idea principal, recuerda el nexo, coma, porque aquí está el argumento. En primer lugar, se presenta la primera idea secundaria, que une A y B, música instrumental, activa respuesta fisiológica de relajación. Viene la idea terciaria, que tiene la cita, y después, para que puedas notarlas, te he puesto las dos ideas que explican esa cita. Luego viene, en segundo lugar, la segunda idea secundaria, que une B y C. La activación de respuestas fisiológicas induce a un estado de calma y reduce la percepción de amenaza. Luego, para demostrarte esto, la cita, que es una idea terciaria, y luego las dos explicaciones de esta idea terciaria. Después de ello, la tercera idea secundaria, que une C y D, y ya no se explica, no se desarrolla, digamos, de forma explícita, porque se sobreentiende ya que se ha explicado con las ideas anteriores, y luego lo que pasa es que ocurre aquí la reafirmación de la tesis. Y en el párrafo de cierre, que también le he puesto colores distintos, tienes algo que va unido en una sola oración, el nexo de cierre, la reafirmación de la tesis y la síntesis de argumentos. Leemos. En conclusión, nexo de cierre, la música instrumental de tempo moderado influye de manera significativamente positiva en el aprendizaje de los jóvenes. Tesis. Y luego viene la síntesis de argumentos. Ya que, en vez de decir por qué, digo ya que optimiza su concentración a través de una regulación psicoambiental. Ahí tienes primer argumento. Y mitiga la ansiedad académica mediante una modulación psicofisiológica. Segundo argumento, dicho de una manera distinta, con palabras más, es decir, con menos palabras, mucho más directo. Luego te planteo la primera solución. Dada la importancia de estos hallazgos, sería relevante implementar zonas de estudio, zonas de estudio musicalizadas, que fue la primera propuesta, y detalle un poquito más en qué consiste. Y luego, ¿cuál es el impacto? Lo mismo ocurre con la segunda propuesta de solución, que termina por acá, y culmina con el impacto. Aquí están las referencias en orden alfabético y con todos los detalles. Todo esto que está acá se ha utilizado dentro del documento. Bien, entonces esto es lo que puedes utilizar como un elemento de orientación. No te preocupes que también vas a tener el archivo en PDF para que lo puedas apreciar y puedas tener una visión un poco más clara de cómo elaborar tu esquema y transformarlo luego en una redacción. Espero que te haya ayudado
y que sirva para que puedas tener un excelente resultado en nuestra práctica calificada número 2.